están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá. Estoy en la cuarta ciudad, aquí en Bolivia. Estuve la suerte de estar en La Paz, después estuve en Oruro, en Cochabamba y ahora en Santa Cruz de la Sierra. Primera vez en Bolivia, así que encantada de participar de este congreso, principalmente porque mi preocupación son los psicólogos en formación, pese a que no soy psicóloga. Me dijeron que lo aclarara, porque parecía una psicóloga, pero no lo soy. Yo soy educadora diferencial. Soy de las profesoras que trabaja con el mundo de la diversidad. Y el tema que me ha convocado durante 20 años es la atención respetuosa de las personas dentro del espectro del autismo. Y es a lo que me he dedicado en Chile, apoyando a docentes y apoyando a familias de personas con espectro del autismo para que puedan acceder y participar y se cumpla un enfoque de derechos humanos. Y me metí en el mundo de la psicología, desde los diplomados, desde los máster, desde el diploma de estudios avanzados de la Universidad Autónoma de Madrid, con el propósito de comprender cuáles son los procesos cognitivos que están afectados en el espectro del autismo. Desde que yo inicié mi trabajo en espectro del autismo en 1998, cuando tenía 23 años, el estilo de trabajo era sumamente conductual, desde una perspectiva muy clínica, pero muy tradicional, en donde los programas de modificación de conducta y el análisis de conducta aplicado era la forma. Es decir, el programa ABA era lo único que había. Y en ese momento, en lo personal, me empecé a preguntar si no había algo más. Si necesariamente teníamos que abordar la conducta de las personas con espectro del autismo como conducta patológica. Y si acaso no había un modelo cognitivo para entender el espectro del autismo, si no había tal vez un modelo sistémico relacional para entender el espectro del autismo, si no había también un enfoque más respetuoso, más naturalista para entender el espectro del autismo. Entonces, en ese caminar me he pasado estos 20 años entre atendiendo chicos, dirigiendo colegios, formando docentes y acompañando a familias, y tengo el gusto de haber visto nacer un movimiento en Chile que se llama Autismo Chile y que yo siempre los nombro porque es un movimiento que a mí me ha enseñado muchísimo, porque ha puesto a la familia en el centro para la toma de decisiones, desde un empoderamiento y una reivindicación de derechos. Por eso, cuando empiezo a hablar de autismo hace 20 años atrás, nunca pensé en dar una exposición, una ponencia invitada desde Udavol a estudiantes de psicología que termina con el concepto de derechos humanos. Es decir, ¿qué relación hay entre atender desde la psicología clínica el espectro del autismo con derechos humanos? Bueno, eso lo aprendí de las familias, porque son las familias las que vivencian la vulneración de derechos que viven sus hijos y sus hijas en toda Latinoamérica. Bueno, a nivel mundial, pero en especial en aquellos países donde tenemos menos recursos y menos políticas públicas o políticas públicas que todavía no son consistentes en detección temprana, atención temprana e inclusión educativa. ¿Me voy explicando, chicos? ¿Sí? Entonces, en ese contexto, ¿hacia dónde? Ahí está. En ese contexto, y cuando llegué a Bolivia, a La Paz, pregunté, bueno, ¿y cómo es la formación de los estudiantes de psicología de Udavol respecto de la práctica clínica para poder entender cómo poder incorporar el concepto de intervención en el espectro del autismo desde una mirada evolutiva, inclusiva y basada en un enfoque de derechos humanos? Y bueno, y me pareció necesario considerar que tenemos que ampliar el ámbito de trabajo hacia una mirada evolutiva de la condición. Eso quiere decir dejar de verlo como una patología del desarrollo, sino como una condición evolutiva diversa, que es el concepto que yo vengo utilizando hace mucho rato. ¿Ya? Las personas con espectro del autismo requieren psicólogos y psicólogas, así como otros profesionales, que comprenden que son formas distintas de evolucionar, no solamente el incumplimiento de hitos,
sino que trayectorias evolutivas diferentes, dadas por un sistema nervioso central que funciona de manera diferente y que por lo tanto tiene una base fisiológica a procesos cognitivos distinta. Yo siempre pongo el ejemplo del Mac y del PC. ¿Quiénes de ustedes usan Mac? ¿Quiénes usan PC? Notebook. Casi todos usan eso, ¿cierto? Bueno, el procesamiento de la persona con espectro del autismo, yo siempre digo, es un Mac, ¿ya? En un mundo de PC. Y lo que nosotros tenemos que hacer es intentar entender por qué no todas las aplicaciones se instalan, o por qué se instalan algunas aplicaciones y otras no se instalan, y quedan en curso, cargando. Entonces, el primer elemento que yo considero importante en la formación de psicólogos y psicólogas es una sólida base en psicología evolutiva. Porque si yo no conozco el desarrollo típico, no puedo entender el desarrollo diverso. Y por lo tanto, no voy a poder identificar las señales de alerta que ya se pueden empezar a visualizar en el espectro del autismo desde los 10 a 12 meses. El segundo elemento de formación, que sé que lo tienen, es psicología en discapacidad. Ahora bien, nos podemos leer todos los manuales de Miguel Ángel Verdugo de la Universidad de Salamanca o de Robert Salok de calidad de vida en discapacidad intelectual, pero si no orientamos nuestra práctica como psicólogos y psicólogas hacia el bienestar de la infancia y de la persona a nivel individual y social, bueno, va a quedar en una muy buena declaración de buenas intenciones. La psicología de la discapacidad implica un compromiso importante con aquellas personas que están en una situación de discapacidad por un entorno que los rodea de barreras y que no es respetuosa con su condición evolutiva diversa. Por otro lado, la psicología educacional tenemos que fortalecerla para fortalecer los procesos educativos inclusivos. No es posible que el año 2019 sigamos enviando chicos con autismo a las escuelas especiales, ¿ya? Bolivia junto a Chile firmaron una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad emanada en la ONU en el 2006. Por lo tanto, nuestros países tienen el compromiso de promover una inclusión educativa efectiva. ¿Y cuándo es efectiva? ¿Cuándo resulta? ¿Y cuándo resulta? Cuando el chico accede, participa, disfruta y aprende. Y además hay un aprendizaje de todos quienes lo rodean. Y bueno, ¿y qué hace el psicólogo en esos contextos? Yo me he dado cuenta en estos 20 años que el psicólogo me ayuda mucho a mí, en lo personal, como profesional de apoyo, a cambiar sistemas de creencias. Si la inclusión educativa es más o menos efectiva, depende muchísimo del sistema de creencias y las concepciones que se tengan respecto a la diversidad. Si yo creo que todos los alumnos han de funcionar de la misma manera, o si yo creo que el chico se desplace de un lado a otro es un problema para la educación, estoy desconociendo que para aprender necesito desplazarme. Y esos son conocimientos que pueden desarrollar psicólogos y psicólogas en el ámbito de la educación, de la educativa. Ahora, desde un punto de vista de psicología social, mi interés es en este cambio de creencias y en generar nuevos espacios vocacionales. Creo, me he dado cuenta, he escuchado, he conversado, que habitualmente estamos orientados hacia lo organizacional, hacia la clínica o hacia lo educativo desde el punto de vista de la gestión. Pero desde un punto de vista comunitario, necesitamos buscar instancias en que como profesionales podamos generar espacios de participación comunitaria para los grupos vulnerables de ser excluidos. En general, las personas con discapacidad y en particular las personas con espectro del autismo. Entonces, ¿qué implica eso? Implica 3 elementos. A mí me gusta mucho no darme vuelta para atrás. Ya no me acostumbro mucho al monitor. Así que me disculpan si les doy la espalda en algún minuto. Pero bueno, la responsabilidad profesional de atreverse a abrir otros ámbitos de trabajo y de desarrollo profesional, porque hay un grupo de personas que ante la invisibilización implica que están siendo vulneradas, maltratadas, invisibilizadas. En las 3 ciudades de Bolivia que he estado he preguntado lo mismo. Levanten la mano las personas que conocen
a una persona con autismo? Aquí hay como 10. He pasado por 4, 3, 2, 10. ¿Habrán 10 personas con autismo en Santa Cruz de la Sierra o habrán más? Más. ¿Dónde están? Y esa es la pregunta que me hice en La Paz, que me hice en Oruro y que me hice en Cochabamba. ¿Dónde están? Porque lo lógico sería, como estudiantes de psicología o psicólogos en ejercicio, que levantáramos toda la mano. ¿Por qué? Porque es parte hoy día, es decir, siempre ha sido parte de nuestra comunidad, pero llevan años siendo invisibilizados. Y mientras más deprivados son los contextos, más invisibilizados están, porque hay menos política pública para atender sus necesidades de apoyo. Entonces, la invitación desde esta diapositiva para pasar al tema central es, bueno, ¿de qué manera nosotros abrimos espacios y nos responsabilizamos socialmente de grupos que han sido por años vulnerados por falta de recursos técnicos, por falta de formación, por falta de atención en las familias? Hoy día una chica de Cochabamba que trabajaba con población aymara me decía, ¿cómo lo podemos hacer nosotros los psicólogos en contextos comunitarios, trabajando con población de etnia originaria, para trabajar el tema del autismo? Y una de las situaciones, es decir, una de las posibilidades que tenemos es a través de pautas de crianza. Pautas de crianza que sean promotoras del desarrollo, desde una crianza respetuosa, positiva, y capacitando a las madres primerizas, por ejemplo, a identificar signos de alerta a partir de los consultorios, a partir de los jardines infantiles, a partir de las ONG, a donde asisten muchos grupos vulnerables, tanto en Bolivia como en Chile, como en Argentina y en toda Latinoamérica. Es decir, de qué manera nosotros en espacios comunitarios podemos concretar clínica para poder determinar signos de alerta temprana en condiciones evolutivas diversas. ¿Y por qué tendríamos que hacerlo tempranamente? Que lo conversaba con Karina. Porque la detección temprana es esencial para el pronóstico y la evolución de niños y niñas con espectro del autismo. La evolución es significativamente mejor cuando empiezo a trabajar ya a los 3, 4 años. Distinto es cuando tengo diagnóstico a los 12, a los 14, y uno dice, pero ¿cómo no se encontró con nadie que viera los signos de alerta que estaban tan evidentes en el desarrollo desde la primera infancia? Y es porque muchas veces entendemos el autismo desde una concepción muy clásica, muy tradicional. Es decir, la persona con autismo siempre es aquella que se aísla por completo, que tiene movimientos estereotipados, que no habla, que es absolutamente dependiente, y no es así. Hay una variabilidad impresionante de forma de manifestación del espectro del autismo. Ahora, para pasar a la próxima diapositiva, contarles que en estos 20 años de trabajo, hoy día tengo el gusto de dirigir una organización que se llama Alianza Inclusiva. Alianza Inclusiva es una organización profesional que brinda apoyos a familias y a niños con espectro del autismo y que hace formación y capacitación en distintos ámbitos de la salud y de la educación, pública y privada y semipública. ¿Se va escuchando bien todavía? Se me corta de repente, ¿no? Ya, me escuchan bien. Entonces, después de dar tantas charlas, me acostumbré a poner esta diapo para explicar el marco teórico desde el cual uno se sitúa. Como decía hoy día una muy buena expositora en Cochabamba, siempre uno debe establecer cuál es la línea de trabajo que tiene o cuál es la perspectiva, el marco teórico, conceptual y práctico desde el cual uno se sitúa para la práctica clínica, para la psicopedagogía, la psicología educacional o la psicología clínica. Y bueno, estos 6 elementos son los que a nosotros nos orientan para tomar decisiones. El primer elemento, una práctica basada en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que hacemos en formación, cuando damos formación, es decir, bueno, el autismo no es causado por vacunas, es un ejemplo. El autismo no es causado por una madre fría que genera un apego desorganizado. El autismo no está causado por parásitos que están en el intestino delgado, que lo hacen poroso y que implica una intoxicación con gluten y caseína. El autismo no está causado por un trauma.
El autismo es una condición evolutiva diversa del sistema nervioso central, de carácter genético, habitualmente hereditario, que se da en las familias en más de una generación y que hasta el momento tenía una prevalencia mayor en niños que en niñas. Aunque ahora hay un gran debate, interesante debate al respecto, porque se ha visto una subestimación de la prevalencia del espectro del autismo en niñas por la adaptación social que suelen tener en la primera infancia. Entonces, cuando hablamos de práctica basada en evidencia, es invitarlos a que primero reconozcamos qué es y qué no es espectro del autismo. Y que el tema de las vacunas, el tema de la madre nevera de Bruno Bettelheim del año 70, que el tema de los parásitos en el intestino no son causas del autismo, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros entendemos o decimos, no, del autismo no se sabe nada, o no se sabe cuál es la causa del autismo, eso no es cierto, sí se sabe. Hay una afectación del sistema nervioso central de causa genética heredada o novedosa, es decir, cuando es primera vez que ocurre en la familia. Por lo tanto, invitación a los estudiantes de psicología, psicólogas y psicólogos, a revisar literatura científica especializada y no quedarse con blog, no quedarse con la web, sino que bajar artículos que estén indexados en plataformas como Scopus, como Cielo, pero que de verdad sean un aporte a su formación profesional. A ver, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la investigación que están llevando a cabo sobre genética y autismo? ¿Cuál es la investigación que se está haciendo sobre testosterona y autismo? ¿Qué investigación se está haciendo respecto de pautas de crianza y autismo? Investigaciones que sean serias por equipos profesionales de reconocida trayectoria y que ojalá estén adheridos a alguna casa de formación o una universidad, ¿ya? Después tenemos un enfoque evolutivo naturalista. ¿Qué quiere decir esto? La manifestación del espectro del autismo se da respecto del desarrollo típico. No podría empezarles a hablar de los síntomas del autismo sin referir desarrollo típico. ¿Por qué? Porque el desarrollo típico es la fuente que me permite determinar cuándo hay signos de alerta y cuándo hay trayectoria evolutiva diversa. Me voy a explicar de una manera un poquito más coloquial. La conducta de una persona con espectro del autismo no es patológica. Toda conducta tiene una lógica y esa lógica es evolutiva. Si el chico corre de un lado a otro, tendré que pensar, el chico tiene problemas de modulación sensorial, está buscando estímulos vestibulares, por eso corre de un lado a otro. Y ese es tema de los terapeutas ocupacionales. El chico se resiste a los cambios, claro, porque tiene dificultades en las funciones ejecutivas de anticipación, planificación y organización, por lo tanto se adhiere a las rutinas porque no logra adaptarse ante los cambios no previstos. Los chicos con espectro del autismo suelen tener dificultades de reciprocidad social. Bueno, ¿qué dice la literatura sobre las neuronas espejo? Que nos puedan aportar aquellas neuronas que nos permiten empatizar con el otro, y yo veo a una persona llorando y resulta que me dio tanta tristeza que lloro con ella y nunca la había visto. Eso implica profundizar en el desarrollo evolutivo para entender el desarrollo diverso. ¿En qué contexto? En contextos naturales de interacción. No puedo pensar que voy a diagnosticar o evaluar un chico con autismo de 3 años en un despacho con un escritorio. ¿Qué hacen los niños a los 3 años? ¿Juegan? ¿Y dónde juegan? ¿En un despacho, en un escritorio o en el suelo? En el suelo. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser en un contexto natural. Y en eso las familias aportan muchísima información. La fuente de información que aportan las familias es valiosísima, porque nosotros vamos a hacer una evaluación o un diagnóstico temprano después de los 36 meses. Es muy raro que nos lleguen antes de los 36 meses, pero esos primeros 36 meses, ¿quién tiene la información? ¿Quién tiene el librito del chico? La familia. Por lo tanto, ella puede decirme, mira, ¿sabes qué habló
a los 14 meses, pero desapareció el lenguaje a los 24. Decía mamá, papá, agua, leche, y resulta que después no habló más. Jugaba con los otros niños y después dejó de jugar. Resulta que al principio no podía hacerlo dormir más que con movimiento y tenía que sacarlo a dar vueltas en el coche, en el auto. Es decir, la información retrospectiva de la condición solamente es posible de observar cuando nosotros hacemos una buena anamnesis que busca signos positivos de alerta. Es decir, puedo encontrarme con un chico de 10 años porque me contaban que hay un exceso de diagnóstico por aquí, por la zona, ¿cierto? Que cualquiera ahora dice no, que tiene autismo. Y resulta que es mucho más serio que eso, porque en el fondo implica un diagnóstico profesional y exhaustivo, implica el conocimiento del desarrollo típico más temprano, implica los 6 primeros meses. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su lactancia? ¿Cómo fue el apego? ¿Cómo fue la vinculación? ¿Cómo fueron los precursores del lenguaje? ¿Cómo indicaba? ¿Cómo seguía el contacto ocular en el pecho? ¿Se acoplaba al cuerpo de la madre o no? ¿Con qué jugaba al año? ¿Se robaba las cucharitas para coleccionarlas? ¿Coleccionaba bombillas? ¿Se quedaba ensimismado con el polvillo que suelta la cortina ante la luz? Tenía comportamientos especiales que hacían pensar que tenía un hijo especial. Y habitualmente pasa como un regalo para el profesional que la madre lo sabe. Que la madre trae, la madre y el padre, cada vez más a los padres. También, antes siempre hablábamos solo de madres. Por lo menos en Chile ha habido un empoderamiento de la familia completa. Y hay padres maravillosos luchando por los derechos de sus hijos e hijas. Bueno, entonces, la madre, el padre, tiene una información maravillosa que no está ni en el consultorio, ni en el despacho del pediatra, ni en el despacho del fonoaudiólogo, lo tiene ella. Y por lo tanto es muy importante situarnos en una relación con la familia de compañeros en el proceso evaluativo y pasar de un modelo experto a un modelo colaborador, en donde la información que nos brinde sea legitimada. Me expliqué por qué, ¿cierto? Por la valiosa información que ellos tienen. Ahora, el tercer elemento es la visión inclusiva. Si bien hablo desde mi contexto, desde mi país, si bien las escuelas especiales y seguramente acá también han cumplido un rol maravilloso durante los 30 últimos años, dando una respuesta educativa a chicos que eran absolutamente marginados, invisibilizados y excluidos, hoy día la respuesta es inclusión. No podemos seguir ingresando chicos de 2 años, 3 años, 4 años con TEA a las escuelas especiales, independientemente de la magnitud de sus necesidades de apoyo. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. Bueno, una cosa porque es un tema de derechos humanos. Educarme en la misma escuela de mi hermano, ¿ya? Nadie puede determinar arbitrariamente que me voy a educar en otra escuela distinta, marginada. Y porque si nosotros tenemos una mirada prosocial, de una formación ciudadana temprana, necesitamos que los chicos y chicas de desarrollo típico conozcan a las personas con autismo. Ustedes levantaron la mano 10, pero si hubiésemos tenido todos una educación inclusiva temprana, ustedes, todos habrían levantado la mano porque todos habrían tenido un compañerito con autismo. El que hayan 10 personas en este auditorio de más o menos 200 personas, implica cosas, dice cosas, y seguramente en Chile me pasaría lo mismo. ¿Cuántas personas con autismo conocen? Bueno, entonces quiere decir que nunca los vi en la escuela. A lo mejor tuve uno en educación preescolar, pero después se fue, no lo vi más. A lo mejor tuve uno hasta 4º de primaria y después no lo vi más. Y eso implica que después desaparecieron. ¿Se fumaron? No, fueron marginados, fueron segregados arbitrariamente. Por lo tanto, ambas, el niño y la niña con desarrollo típico, necesita educarse con niños con desarrollo diverso. Y los niños con desarrollo diverso tienen el derecho y necesitan educarse con niños de desarrollo típico. Y la convivencia inclusiva es lo que nos va a llevar a ser un país más inclusivo. Es muy raro cuando nosotros nos dicen, no, mira, no respetan los derechos de las personas con discapacidad, pero si nunca las han visto.
por eso ocupan sus estacionamientos para el coche, por eso ocupan sus asientos preferentes en el transporte público, por eso no se respeta su acceso a la escuela, porque no hay un compromiso social ni una empatía con el otro, porque no me crié con ellos. Cuando yo crezco con ellos y ellas y son uno más del lote, que es sordo, que tiene parálisis, que es ciego, es algo normal. Alguien nos dijo que teníamos que ser todos iguales y eso nos ha traído unas consecuencias sumamente negativas. Y cuando yo hablo de autismo, siempre voy a hablar de educación inclusiva y siempre voy a hablar de derechos humanos, porque son conceptos que no puedo separar. Ahora, el quinto elemento, la evolución de una persona es en contexto. Voy a dar un ejemplo que me ha servido estos días. Voy a imaginar a un chico de 2 años y medio de Purranque, en el sur de Chile, y voy a imaginar a un chico de 2 años y medio de San Sebastián Donostia en el País Vasco. Ambos no han presentado lenguaje, ambos tienen colección de bombillas, ambos caminan en punta de pies y corren de un lado a otro, ambos hacen sonidos reiterativos y movimientos estereotipados, ambos juegan solitos y temen a las aglomeraciones, solamente quieren estar con la madre. Ninguno de los dos ha accedido a la comida picada, sigue comiendo en papilla. Uno no tiene acceso a apoyos, no hay psicólogo, fonoaudiólogo, no hay terapeuta ocupacional, hay solo una escuela, el profesor no tiene preparación para adecuar el currículum y su familia tampoco tiene formación y no entiende lo que pasa con Pedro. Y tenemos al chico de San Sebastián Donostia, que es detectado tempranamente, que cuenta con un gabinete técnico de apoyo, cuya familia además ha sido instruida para comprender la condición. Se le han dado algunas estrategias de crianza para que el hogar sea una fuente de promoción del desarrollo. ¿Es el mismo diagnóstico? ¿Es la misma edad? ¿Es la misma intensidad? ¿Qué cambió? Exactamente, cambió el contexto. Y el contexto tiene tal impacto sobre las personas que muchas veces el pronóstico de evolución que siempre me preguntan no depende de la condición, depende de las oportunidades que tenga ese niño y esa niña para recibir los apoyos que necesita para su vida. Y ahí es donde uno dice, necesitamos más psicólogos que se formen en autismo, más fonoaudiólogos, más educadores diferenciales, más educadoras de párvulos, como le decía la Karina. Yo creo que en primera línea está el equipo de salud, la enfermera, el psicólogo del consultorio y la educadora de párvulos del jardín de infantes, porque ellos pueden pesquisar cuando hay signos de alerta. Y esos signos de alerta, que vamos a ver un poquito más adelante, son tan evidentes porque son precoces, porque son simultáneos y porque responden a una variabilidad predecible. Nosotros sabemos cómo es el comportamiento de una persona con autismo. Lo que pasa es que a veces no queremos verla, pero sí sabemos cómo es. Ahora, todo lo que hagamos respecto al espectro del autismo, todo lo que lo rodea, tiene que estar ajustado a 2 elementos: calidad de vida individual y familiar. Por lo tanto, sugiero un modelo de trabajo de planificación centrada en la familia, donde el profesional es un colaborador de la familia y no un experto que le da pautas. Tenemos que dejar de endiosar a los profesionales y trabajar de la mano con las familias, porque las familias son la primera fuente de información, la primera garante de derechos y fuente natural de apoyos. Que, por lo tanto, si no la considero, la dejo de la puerta del despacho y la consulta hacia afuera, bueno, la madre y el padre y el hermano y la tía y el abuelo son los que viven con esa persona. Yo lo veo 2 horas a la semana. A mí se me porta regio. Claro, porque está en un contexto que está controlado. Pero el tema es el supermercado, es el transporte público, es la alimentación, es el corte de pelo y de uñas, es el acceso al aula, es el ceder a la educación regular. Por lo tanto, ¿necesito que se empodere la familia? Por supuesto, porque el pronóstico también depende del contexto familiar, es básico, fundamental. La formación a las familias es una responsabilidad que tenemos como profesionales.
Y por último, el elemento de la perspectiva ética y derechos humanos. Ejemplo, hay algunos programas de modificación de conducta que dicen que son muy buenos, pero que implican golpe terapéutico, o amarrar las manitos, o dar mucha alimentación como refuerzo. Y ahí uno se plantea que la eficiencia o la eficacia de un modelo terapéutico de intervención clínica no es bueno en sí mismo, sino que tanto es respetuoso con el ser humano en cuanto un ser digno de respeto solamente por ser un ser humano. No tengo que decir nada más. Por lo tanto, siempre decimos, ¿se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho? Cuando nosotros determinamos que un chico va a ir a la escuela especial y tiene 3 años, la pregunta es, ¿se ajusta a derecho? No, no se ajusta. ¿Por qué? Porque mi país firmó una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad y dijo que iba a promover por todas las formas la educación inclusiva. Por lo tanto, no está ajustado a derecho. Ah, pero lo que pasa es que necesita de muchos apoyos. Sí, necesita de muchos apoyos. Puede ser que incluso uno individual. Pero el paso de salir de la escuela especial, de que esa sea mi proyección, ingresar a la escuela regular y tener en esa escuela regular la oportunidad de compartir con las personas que seguramente van a apoyar mi desarrollo posterior, implica una responsabilidad enorme y hay que hacerlo. Entonces, ahí terminamos el marco teórico. ¿Se comprende? Ese es el marco teórico desde el cual miramos el espectro del autismo. Yo siento, después de tantos años trabajando en esto y compartiendo con tantos estudiantes y familias y profesores, que cuando uno hace, mira, y el autismo es DSM-5, no tiene sentido. Porque lo que nosotros intentamos hacer es seguramente los que estudian psicología están en ese proceso. ¿Qué queremos hacer como maestros, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y todo el ámbito del ámbito psicosocial? Queremos impactar en la vida de una persona. Queremos mejorar las condiciones de vida de una persona. Queremos que sea partícipe de nuestra comunidad. ¿Les parece o no les parece? ¿Están de acuerdo? Eso es lo que nos lleva a estudiar lo que estudiamos. Y a pasarnos años estudiando y estudiando. Porque queremos que lo que hacemos realmente tenga un sentido. Más allá de saberme de memoria el DSM-5, que es importante. Ahora, rápidamente, porque yo me como el tiempo, porque soy muy buena para hablar, y más con el matecito de coca que me he tomado como ya 15, entonces voy a tratar de hacerlo rápido. Un enfoque biopsicosocial es aquel que debe considerar desde la implicancia, desde la implicancia en salud. Vamos por acá. ¿Cómo se hace la detección en el ámbito de la salud? ¿Cómo identifico la trayectoria del neurodesarrollo? ¿De qué manera reconozco las restricciones biológicas y establezco la condición? Todo eso es del ámbito clínico, del ámbito médico. Pero después llegamos a una evaluación, que es más que el diagnóstico. El diagnóstico es un momento del proceso evaluativo, en donde yo defino si está la condición o no está condición. Y seguramente eso lo va a hacer un neuropediatra, un psiquiatra infantil y ojalá apoyado por un buen psicólogo clínico. No se hace en la escuela abuelo de pájaro. No se hace. Mira, a mí me parece que puede ser. Tengo la impresión que existen protocolos, existen pruebitas, existen registros, existen manual. No se hace solamente a partir del juicio clínico. Y eso implica también que sea dentro de equipos multidisciplinarios que me aporten distintas miradas de la misma situación. Pero después vamos avanzando, si ustedes se van dando cuenta, a evaluación, educación, modelo de apoyos, familia y comunidad, oportunidades, barreras, derechos humanos. Es decir, yo parto de una problemática de salud pública, pero tengo que orientarla necesariamente hacia la concreción de derechos humanos. ¿Se entiende la relación? Porque no se trata de ir por la vida diagnosticando autismo. Este me parece que sí, este me parece que no, este un poco más, este un poquito menos, este parece Asperger, este no parece Asperger. La idea es que el asunto que es de salud pública, la detección temprana de condición evolutiva diversa,
para poder desplegar los apoyos implique directamente la concreción de los derechos humanos que mi país ha firmado garantizar. Por lo tanto, cuando yo me manejo en el ámbito de la salud, tengo que tener una orientación basada en un enfoque de derechos. O si no, me engolosino con la clínica. Me encantan los manuales diagnósticos. Uy, me encanta aplicar la prueba A2. Pero dejo de mirar que detrás de esa visión hay una persona, hay una familia que está siendo vulnerada y que no se están respetando sus derechos. Y por lo tanto, toda acción clínica y toda acción profesional, terapéutica, educativa, tiene que estar ajustada a derecho. Y eso implica un compromiso profesional mucho más profundo que aprenderse un manual diagnóstico. Ahora, el espectro del autismo, que ese es su nuevo símbolo que me gusta mucho, que es el del infinito, con distintos colores por el matiz y la variabilidad, no es otra cosa que la manifestación de un desarrollo diverso. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Aquí hay alguien tan típico, que no pueda caber en ningún manual diagnóstico? Yo creo que todos tenemos ciertos elementos que son diversos. En La Paz, yo durante 12 horas me comporté de una manera muy diversa, porque estaba apunada, pero que ni te cuento. Y tuve que tomar mucho mate de coca y mucha hoja y no quería salir y yo creo que todo el mundo pensaba que no iba a exponer, ¿cierto? Estaba todo el mundo preocupado. Unos anfitriones maravillosos, los jefes de carrera de las 4 sedes, muy preocupados porque realmente me sentí muy mal y pensé que iba a tener que ir a tener oxígeno. Bueno, en ese momento yo tuve una condición muy diversa, un comportamiento muy atípico, ¿ya? Porque yo vengo de la altura del mar. Entonces tiene que ver con los contextos. En un colegio donde el desplazamiento es parte de las experiencias de aprendizaje, no hay niños con déficit atencional e hiperactividad. Donde hay más niños con déficit atencional e hiperactividad, en los colegios muy tradicionales, donde los niños deben permanecer sentados por horas. ¿Cómo aprenden los niños entre los 0 y los 12 años, queridos psicólogos y psicólogas en formación? Hay una palabra. ¿Cómo aprenden los niños? Jugando. ¿Cuántos minutos en la mañana juegan los niños? ¿Jugarán 30? Con suerte, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros decimos que el niño no se adapta al contexto escolar, porque no permanece sentado durante los 90 minutos de la clase, ¿cuántos años tiene el niño? 7. Los que han estudiado desarrollo evolutivo típico dicen, pero ese niño no puede estar sentado 90 minutos. Y además que necesita desplazamiento para aprender, porque le estamos pidiendo que haga algo que natura no le otorga. No puede. Es que el niño no se adapta y quiere ir al baño cuando le da la gana. Yo voy al baño cuando me da la gana. Y cada vez que estoy más vieja voy cada vez más al baño. Entonces, tiene que ver con cómo nosotros la infancia la vamos reprimiendo y etiquetando con una razón que tiene una lógica de una adaptación social de adulto. Necesito que el cabro, como decimos en Chile, que el cabro chico se quede tranquilo durante 90 minutos y en el recreo no moleste tampoco. No vaya a hacer cosas que quiera entrar en la sala de profesores, a jugar con la impresora, TEA, porque causa un conflicto. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que saber y considerar, después de tantos años de trabajar con infancia, que no hay niños diversos, todo diverso, ni todo típico. No existe un estudiante promedio. Lo lógico es la variabilidad. Y dentro de esa variabilidad vamos a tener chicos con discapacidad intelectual, vamos a tener chicos con trastorno motor, con déficits sensoriales, auditivos y visuales, y vamos a tener chicos con espectro del autismo. Y como dicen mis amigos españoles, y no pasa nada. Lo único que pasa es que tenemos que hacer un gran esfuerzo por formarnos para poder dar apoyos. No es una problemática. La problemática surge cuando el entorno genera barreras que son infranqueables, ¿se dice? Son insuperables. Es decir, cuando me están pidiendo que un chico con espectro del autismo que no tiene lenguaje verbal haga una comprensión lectora de texto a nivel inferencial.
No es lógico porque no hay naturaleza para eso. Hace unos meses en Chile apareció un video muy fuerte de una maestra que le puso una nota insuficiente a una chica con parálisis cerebral. La chica no se movía y la maestra la evaluó con un dictado. La chica no se movía. Y como no respondió al dictado, le chantó, como decimos nosotros, un 2. Y salió en las redes sociales y bueno, hubo toda una crítica hacia la maestra. La maestra no está sola, está en un sistema educativo. La formación de esa maestra, uno dice, pero por sentido común, es que no es tan común. Si no hay una capacitación profesional pertinente, ¿cómo decide esa maestra que, bueno, yo tengo que ponerle nota a esta niña? No me han enseñado cómo se le pone nota a los niños con trastorno motor. Y le echan todo el 2. Pero tiene que ver con que nosotros estamos acostumbrados a que hay una sola forma de evaluación en la escuela. Y por lo tanto, que no se comporta de la forma que estamos esperando, le vamos a poner una etiqueta. Ahora, hagamos la síntesis, antes de seguir a la segunda parte, que es puro autismo. Ese era el modelo social. La síntesis dice, ¿qué es el espectro del autismo? Es una condición evolutiva diversa del neurodesarrollo, que se manifiesta precozmente, que no es reactiva al entorno, sino que causado por restricciones biológicas, de causa genética, y que se manifiesta en la conducta, en lo que yo veo, en cómo se manifiesta la emoción y cómo aprende. Eso es espectro del autismo. ¿Por qué ya no hablo de autismo? Ustedes podrán decir, ¿y por qué la profe no habla de autismo y habla de espectro del autismo? Porque desde 1979 una psiquiatra británica dijo, el autismo clásico es 4 en 10.000, pero el espectro autista son 22,1 en 10.000. Esa psiquiatra se llamó Lorna Wine. La famosa teoría de Wine viene desde los estudios de esta británica. Y cuando hablamos de espectro autista, estamos diciendo que es una condición que está fundamentada en estos elementos. Me salté la historia porque la conté, así que le damos con la otra diapo. Se tienen que dar 3 elementos precozmente. Primero, el niño o la niña tiene dificultades, no ausencia, dificultades en el desarrollo social, o por exceso o por ausencia. Es decir, tenemos niños que suelen estar siempre en juego paralelo, hasta otros que se esconden y otros que quieren liderar permanentemente el juego arriba de los otros niños. Es decir, es un continuo. Y tenemos desarrollo social muy invasivo de alguna manera, que traspasa los 60 centímetros tradicionales del contacto físico. No voy a traspasar ese límite. Y otros que tienen un aislamiento completo. El segundo elemento son dificultades en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. O por ausencia, porque no aparece, o porque hay una pérdida de lo ya adquirido. El chico hablaba hasta los 18 meses y se apagó. No habló más. Decía mamá, pan, leche, jugo, abuela, no sé, auto, y ya después no dijo nada. Y ahí es donde ¿qué surge? Los mitos de que, le puse la vacuna. Y ese mito está absolutamente ya, hablar de eso no tiene mucho sentido en sectores doctos como ustedes, porque ya se supone que ya manejan que las vacunas no causan autismo, ¿ya? Entonces, el lenguaje se presenta de manera atípica por calidad y por aparición y por cumplimiento de hitos. Hay niños que no hablan y otros que hablan con un sonidito un poco cantadito, a pesar de que nunca han ido a México, ¿ya? Pero siempre se asocia un poco al Discovery Kids. Decían, bueno, habla como los niños de Discovery Kids y comen bananas y pintan en color púrpura. Por ejemplo, en Chile, pintar de color púrpura no es habitual porque nosotros usamos morado. Ya, por lo tanto, tampoco comen bananas, comen plátano y no toman gaseosas.
toman bebidas, tampoco refrescos. Entonces cuando vemos un niño que está hablando de una manera típica, o la madre te dice, mira, no habla nada en español, pero lo habla todo en inglés. ¿Pero ustedes tienen bilingüismo en la familia? No, él habla en inglés. Y ve los monitos en ruso. Macha y el oso lo ve en ruso. Entonces uno se empieza a decir, mira, entonces hay una trayectoria evolutiva diversa. Y hay otro elemento fundamental, que es la resistencia a cambios. Es el ámbito de la flexibilidad mental, donde hay intereses restringidos. Es decir, tengo una obsesión por algunos ámbitos, algunas temáticas. En el ámbito del autismo se está dando mucho la obsesión por la temática de la informática. Tablets, celulares, computadores, todo lo que sea digital, todo lo que sea programación, todo lo que es el Minecraft como juego, dinosaurios, clasificación, planetas. En Chile, temblores. Hay chicos que les encanta saber cuándo va a temblar. ¿Cómo se llama? Pronósticos meteorológicos, datos duros, les encanta. Entonces cuando se da esto simultáneamente, yo tengo que poner, se prende una señal de alerta, principalmente cuando estamos antes de los 36 meses de vida. No basta, y eso es muy importante porque esto es lo que produce el problema del diagnóstico. Cuando la gente cree que porque no tiene un desarrollo social típico y el chico es tímido, es autista. Eso es una ignorancia. No pueden estar de a uno los criterios, son simultáneos. Simultáneamente tengo problemas de desarrollo social, simultáneamente tengo un peculiar desarrollo del lenguaje, simultáneamente tengo problemas de flexibilidad mental. Y ahora, a partir de los avances de las neurociencias en el autismo, decimos, y simultáneamente podemos observar que la mayoría de ellos tiene problemas de regulación de las emociones. Al controlarles las emociones, salen berrinches que son impresionantes, que las familias lo pueden contar, que es en intensidad y frecuencia mayor a la que plantea un niño con desarrollo típico. Y por otro lado, dificultades de modulación sensorial. ¿Cuáles son las dificultades de modulación sensorial? Hiper, mucha, o hipo, poca, respuesta a estímulos sensoperceptivos. Táctiles, auditivos, propioceptivos, vestibulares de desplazamiento. Entonces cuando tenemos, hagamos la imagen de Pedro, pensemos que Pedro vive ahora en Santa Cruz. Entonces Pedro de Santa Cruz tenía un desarrollo del lenguaje relativamente típico, pero decía 3 o 4 palabras y las pierde a los 2 años. Empieza a caminar en puntita de pies, empieza a coleccionar las tapitas de las bebidas y los papelitos chiquititos, los corta y los hace caer sobre sus ojos. Empieza a caminar sobre punta de pies, no le gusta ya definitivamente cambiarse la ropa, le gusta la ropa solamente de un solo color, blanca, manga larga. No soporta el cambio de zapatillas, tiene problemas de vinculación social. En el jardín de infantil dicen que se esconde en los closets, se sale al patio, los niños salen al patio, él entra, los niños entran, él sale. Y por lo tanto empezamos a ver que además tiene muchas desregulaciones emocionales por causas que yo no conozco. De repente aparece un llanto explosivo o una risa que yo desconozco la razón, y además se mueve y se desplaza permanentemente y tiene 24 meses. ¿Qué van a pensar que tiene? No es una opinión, no es una impresión. Es que si nosotros estamos porque hoy día teníamos un debate muy interesante con un psicólogo que estuvo en el evento de Cochabamba, que es muy interesante el debate, pero si estamos hablando de psicología clínica, estamos diciendo que voy a tener que establecer cierto criterio diagnóstico. Porque no estoy en psicología social, estamos hablando en un congreso de psicología clínica. Y desde la clínica son esos los elementos que permiten levantar una entidad diagnóstica. Esos son. Entonces yo no puedo decir, no pasa nada. Si estoy viendo a Pedro, no es típico que hay una pérdida del lenguaje. Es típico que no quiera jugar con niños a los 3 años. No es típico que no quiera cambiarse de ropa. No es típico. Y no es malo, sino que no es típico. Por lo tanto, me está diciendo hay una trayectoria evolutiva diversa. Ahora, ¿cuál es la importancia de establecer que la hay?
no es el darse el gusto de, yo lo diagnostiqué, sino que ese chico requiere de apoyos. Como veníamos conversando con los chicos que me fueron a buscar, muy amorosos y muy amables. ¿Dónde están los chicos que me fueron a buscar en el aeropuerto? Allá yo, y por allá está la chica. Muy amables. Y lo conversábamos. El tema no es diagnosticar por diagnosticar, es porque tenemos que brindar apoyos. Cuando el chico pasa desapercibido, no hay para qué diagnosticarlo, porque se las arregló. Mira, resulta que tenía una capacidad intelectual tan buena, una familia tan respetuosa y tan asertiva, un colegio tan inclusivo, que llegó a cuarto medio o cuarto de secundaria, no sé cómo le llaman, pero terminó la secundaria y resulta que egresó y es el primero de la clase y nunca tuvimos que decir que era un TA1. ¿Para qué lo teníamos que decir si no requirió de apoyos? ¿Cuándo tenemos que establecerlo? Cuando estamos viendo que esa condición está generando una afectación en el bienestar individual y social de esa persona y de su entorno familiar. Por lo tanto, el diagnóstico está hecho para que se gatille y se desplieguen los apoyos. El chico necesita un diseño universal de aprendizaje junto a sus compañeros. El chico requiere apoyo en teoría mental, porque no comprende las expresiones faciales de los otros y por lo tanto no sabe cuando los otros se molestan. Te miro y no sé si estás tentado o estás triste. Y por lo tanto actúo en concordancia a esa ignorancia. ¿Me explico? Si yo no sé cómo está la persona, si yo no me doy cuenta, ¿se imaginan que en esta exposición empezaran todos a quedarse dormidos? Lateados. ¿Qué manera de hablar esa mujer arriba del escenario? Duermen y yo siguiera hablando, como los del Titanic, que se hunde el buque y sigue tocando la banda. Es porque no leí el rostro. El rating de mi presentación depende de que esta chica hermosa de segunda fila se ríe y me asiente y me confirma, ¿cierto? O estas dos chicas también, bien buenas mozas de aquí, también me van acompañando. Y eso implica, o el profesor que está en la segunda fila, eso implica que yo estoy estableciendo una reciprocidad social, estoy leyendo el rostro y estoy sintiendo que hay cierta comunicación en lo que yo voy diciendo. La profesora de la primera fila todo el rato ha estado acompañándome. Si yo tengo un espectro del autismo, ¿puedo no darme cuenta de nada de eso? Y eso implica que puedo cometer errores sociales muy fuertes y meter la pata, como decimos los chilenos. Déjala cagar también decimos. ¿Ya? Pero de alguna manera, echarlo a perder, porque mira, decirte cosas que no se dicen. Siempre pongo el ejemplo de que cuando yo tenía un chico, que hoy día ya tiene 18 años y que lo atendí desde pequeño, para que vean lo vieja que uno se pone, y hoy día ya debe estar en primero de universidad y tiene un TA1. Y a él le gustaba mucho hacer llorar a los compañeros. Tenemos dos posibilidades de interpretación. Tomás es cruel. Interpretación maliciosa. Respuesta maliciosa, voy a retarlo cada vez que hace sufrir a los compañeros. Tomás le gusta hacer llorar a los compañeros porque le gusta probar sus lágrimas. Respuesta sensible, interpretación sensible. Tomás requiere apoyos en teoría mental para entender que cuando el otro llora, quiere ser consolado y no que le coman las lágrimas. Y no es una falta de humanidad, es que para Tomás lo concreto es que salía agua de los ojos de ese chico, de esa chica, y por lo tanto le interesaba conocer el sabor. Entonces los diagnósticos se hacen con el propósito de generar apoyos. Ahora, no hay generación posterior de apoyos, ¿para qué andan haciendo diagnóstico? Está de más. ¿Ya? Ahora, este arbolito a mí me gusta mucho porque intenta representar tres elementos. El criterio de precocidad, simultaneidad y variabilidad. El espectro del autismo se manifiesta de manera precoz. Rango 36 meses. Hoy día una estudiante de diplomado me decía, pero ¿por qué dice usted a veces 36 meses y a veces dice 48? Porque no está definido así como 36.
Uno establece el criterio 36 porque la nosología, en los criterios diagnósticos, se establece 36. Pero hay veces en que me pasa un poquito a los 48 meses porque pretendo esperar. ¿Por qué voy a esperar? Porque es muy sutil. Le voy a dar un añito más, pero le voy a dar un añito más esperando mirándolo o le voy a dar un añito más con atención y estimulación preventiva. Con preventiva, ¿cierto? Entonces le vamos a generar un apoyo fonoaudiológico, un apoyo psicopedagógico, a ver qué pasa si estimulamos el desarrollo. Entonces nos vamos a correr un poquito en el diagnóstico a los 48. Pero ya estar haciendo diagnóstico a los 12, 14, 16 años, uno se plantea, pero ¿cómo no hubo un psicólogo entre medio? ¿Cómo nunca se encontró con un psicólogo que dijera, hey, signo de alerta, el chico le come las lágrimas a los compañeros? ¡Ey! Signo de alerta, el chico no ha ido nunca a México y habla como mexicano. Signo de alerta, el chico se saca los zapatos y anda en punta de pies. Y cuando yo sumo, lo simultáneo me va a dar el cuadro. Pero tengo que reconocer que voy a hablar de TEA cuando voy a utilizar un marco nosológico formal, DSM-5. Yo no puedo decir, utilicé el DSM-5 y vi que era espectro del autismo. Está mal dicho. DSM-5 es TEA, trastorno del espectro autista. Pero desde un modelo social, ¿qué palabra me sobra cuando digo trastorno del espectro autista? ¿Me sobra una palabra? Vamos. ¿Qué palabra no le suena bonita cuando digo TEA, trastorno del espectro autista? Excelente, trastorno, ¿qué le sobra? Sobra la palabra trastorno. No sobra, vamos con para que sean muy rigurosos como psicólogos y psicólogas, no sobra si estoy leyendo DSM-5 y estoy estableciendo un diagnóstico formal y voy a percibir subvención estatal por eso y voy a recibir una subvención por universidad. Ahí no me sobra. Pero para el ámbito educativo, social, terapéutico me sobra. Y es espectro del autismo a secas. ¿Por qué espectro del autismo? Porque toda esta conversación surge desde el autismo. Desde que en 1943 Leo Kanner escribiera su artículo en donde identificaba una entidad clínica distinta. Y decía, hay niños que tienen dificultades para estas cosas. Y se repite. Entonces, de Kanner a hoy día ha pasado mucha agua bajo el puente y hoy día hablamos de espectro del autismo porque el autismo es el centro desde donde yo saco el conocimiento y se despliega un follaje muy amplio en donde tengo niños con una afectación importante en el desarrollo y otros niños que pasan desapercibidos. ¿Pero qué tienen a la base? Los 3 elementos de la tríada de Wing. Independientemente del nivel de severidad o de intensidad, mejor dicho, de los requerimientos de apoyo. ¿Cómo voy en la hora, Karina? ¡Ay, así poquito dices tú! Ya. ¿Cómo entramos a ser del espectro del autismo? Lo vamos a decir con respeto, pero esto es muy difícil. ¿Cómo soy parte del club? Puedo ingresar por 3 vías. Suenan feas, las voy a decir de esta manera por razones didácticas y académicas. Primero, por una vía sindrómica. El chico tiene un síndrome que la familia ya identifica en periodo prenatal. Ah, mira, ¿saben que hay un síndrome de Down? Que es el síndrome genético más habitual en el espectro del autismo. ¿Pero cómo? Si los Down son tan cariñosos y sociables. Bueno, hay un grupo de que presenta espectro del autismo. Entonces tiene un X frágil, tiene un síndrome de Down o tiene alguna dificultad como una hipoxia al momento de nacer o tiene un retraso general del desarrollo en el ámbito psicomotor. Es decir, cuando antes de los 12 meses, incluso en periodo prenatal, yo ya he visualizado una dificultad del neurodesarrollo. La literatura y la experiencia señala que los procesos de aceptación de las familias son más rápidos. ¿Por qué? Porque hay un marcador biológico. Y cuando hay un marcador biológico hay una causa. En cambio, en el autismo clásico, ese marcador biológico no está presente como único marcador, sino que hay múltiples marcadores biológicos.
Hoy día se está analizando articulaciones, yo no soy genetista, articulaciones genéticas, es decir, el gen tanto se muta con el gen no sé cuánto y hay como 100 en investigación. Por lo tanto, no pasa como pasa en la trisomía 21 del síndrome de Down. ¿Dónde está el síndrome de Down? En la trisomía 21. El par 21 tiene una réplica. Por lo tanto, eso implica que hay un fenotipo físico y que hay un marcador biológico que yo reconozco antes de que el niño nazca. Por lo tanto, la madre y el padre y la familia tienen un proceso de aceptación y adaptación del sistema familiar más rápido. No digo que no sea más o menos doloroso. En el autismo clásico suele haber, que está al medio, suele haber una relativa trayectoria evolutiva típica durante los primeros 18 meses. Pero cuando uno hace buenas anamnesis, se da cuenta que ya habían signos de alerta a los 8 meses, cuando el chico no indicaba, no aparecía balbuceo, parecía no darse cuenta cuando la madre salía o entraba de la habitación, cuando no se acopla bien a la pechuga para la lactancia. Es decir, habían algunos elementos de mirarse las manitos permanentemente después de la etapa de los 7, 8 meses, que es un poquito ya esperado, pero no después. Entonces, en el autismo clásico están los de nivel 1, 2 y 3. Los 1 son los ex-Asperger. No es que el Asperger se haya esfumado. Ah, mira, salió el DSM-5 y los Asperger desaparecieron de la faz de la Tierra. No. Sigue existiendo la condición, pero el nombre es otro. ¿Por qué se le cambió el nombre? Porque la pregunta fue, ¿por qué 2 entidades clínicas para un diagnóstico que comparte la triada de Wien? Solamente estamos haciendo la diferencia porque uno tiene mayor interés de connotación social, mayor interés social y capacidad intelectual indemne. Y otros tienen menor interés de vínculo social, de interacción social y habitualmente con diagnóstico de discapacidad intelectual. Entonces es una cosa de apoyos y de niveles, no de diagnóstico, porque lo que está a la base es la triada de Wien. Ahora, eso ha generado que muchos neuropediatras hablen de autismo de alto funcionamiento. Desde mi perspectiva eso no existe, porque son personas, son seres humanos, no son trenes. Por lo tanto, alto funcionamiento basta con TA1, TA2, TA3. Ahora, tenemos el ámbito del autismo clásico, pero hay un ámbito que ha sido re poco estudiado, y si quieren estudiarlo, vayan al autor Simón Baron Cohen, que señala que hay adultos que suelen ser parientes también de niños y niñas diagnosticadas de autismo, que presentan la sintomatología, pero que nunca fue suficientemente consistente como para establecer un diagnóstico. Y es cuando tenemos adultos sin diagnóstico, pero que tienen un comportamiento muy, muy excéntrico, cumpliéndose un poco la triada de Wien, pero ya adultos. Habla de manera atípica, pragmáticamente no es muy eficaz en la comunicación, no es asertivo. Tiene muy poca vinculación social, prefiere el aislamiento, tiene problemas para ser amigo, no lo mantiene. Y es muy obsesivo en sus comportamientos y que a veces parece que tuviese un TOC. Pero cuando tú vas atrás, en la historia, en la trayectoria más temprana, te das cuenta que habían elementos y signos de alerta desde siempre. Ahora, si quieren saber más de eso, Simón Baron Cohen. Para terminar, porque si no me quedaría mucho rato, voy a dar 2 diapositivas. Mire, les dejé el link de algunos instrumentos de desarrollo evolutivo que yo utilizo, que son los del Centro de Control de Enfermedades de norteamericanos. Yo siempre digo, no me gustan los gringos, pero esto es bueno. ¿Ya? Igual que la cuarto de libra. Entonces, cuando ustedes quieran tener escalas de desarrollo evolutivo, vayan al CDC y el Understood y tiene escalas buenas para detección temprana de distintas dificultades del neurodesarrollo. Ahí está lo que ustedes ya deben conocer, seguro, ¿cierto? El DSM. ¿Qué es lo que podría yo decir del cuadro de definición del DSM? Que uno no puede decir TA1, TA2, TA3. Eso es un error. Uno debe decir, el chico presenta un trastorno del espectro autista
Nivel 1 en comunicación social, nivel 1 intereses restringidos. Porque son dos, es una diada. Por lo tanto, debo establecer cuál es el nivel de apoyo en el ámbito de la comunicación social y debo establecer cuál es el nivel de apoyo en el ámbito de los intereses restringidos e inflexibilidad mental. Por lo tanto, yo podría ser TEA 1-2. ¿Me expliqué? Sí, me dicen. O ser un TEA 2-1. Uno sintetiza. Ah, es 1. ¿Y qué quiere decir 1? Capacidad intelectual normal. Es 2. ¿Qué quiere decir? Tiene lenguaje, es independiente, pero requiere de apoyos. Nivel 3. Es muy probable que tenga discapacidad intelectual asociada, no tenga lenguaje y sea absolutamente dependiente. Así están los niveles de desarrollo. Para terminar, la respuesta. ¿Por qué queremos hacer todo esto? Ya saben, desde salud a enfoque de derechos humanos y que la inclusión educativa es parte de esos derechos humanos. Pero cuando nosotros tenemos que levantar un plan de apoyos para una persona dentro del espectro del autismo, tenemos que considerar su edad, su contexto, su nivel de necesidades de apoyo, no brindar apoyos cuando no se requieren, sacar esos apoyos en cuanto sea posible para naturalizar la vinculación y la experiencia de vida. No todos andamos con apoyos todo el tiempo, pero sí los requerimos en algunos momentos. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuál es la mejor respuesta educativa para Pedro? Según su edad, su cultura, su residencia, sus posibilidades económicas, el soporte familiar y comunitario. ¿Cuál es la mejor respuesta educativa? Ahora, eso en un ámbito de inclusión. Después, ¿cuáles son los apoyos terapéuticos que requiere? Mira, requiere terapeuta ocupacional porque está muy desregulado sensorialmente. La madre requiere pautas de crianza positiva porque no sabe abordar las conductas de desregulación del chico. Resulta que el chico no tiene teoría mental y comete errores sociales por no tener una lectura adecuada de las emociones, de la faz de las personas. Por lo tanto, vamos a tener una fonoaudióloga que oriente hacia teoría mental y además hace un uso pragmático del lenguaje. Y por último, vamos a tener un médico que nos ayude a tomar decisiones respecto. ¿Es necesario hacer un electroencefalograma? Porque el 30% de las personas con espectro del autismo puede presentar epilepsia en algún momento de su vida. ¿Requiere de alguna medicación? Eso después de los 10 años. Medicar a un niño antes de los 10 años no tiene sentido. Tenemos que ir por los apoyos antes que por los medicamentos. Y bueno, y eso siempre orientado a calidad de vida. Podría hablarles mucho rato. Tengo una compañera que viene pronto en su exposición, así que vamos a dar unos minutitos de preguntas, pero les agradezco a muchísimo la tremenda convocatoria que se ha dado en este ratito. Han entrado muchas personas y la atención ha sido, la he recibido, he podido leer mentes y creo que el rating